Desde estos instantes, iniciamos Tu Candidato 2021. Espacio en el que conocerás las propuestas de los principales candidatos a la presidencia de la República. Entrevistas, análisis y toda la información para que puedas emitir tu voto informado y responsable. Tu Candidato 2021 a través de RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Muy buenos días, esta es una nueva edición de su programa Tu Candidato 2021. Muchas gracias por estar con nosotros. Este programa es posible gracias al apoyo de la Red de Comunicación Regional, a través de la cual lo transmitimos, gracias a la Fundación Friedrich Naumann para los países andinos, la Asociación de Contribuyentes del Perú y el Centro de Innovación en Políticas Públicas. Vamos a empezar este programa como siempre, con una introducción, un primer diálogo con un representante de la Fundación Naumann. Hoy nos acompaña el señor José Muñoz, que es jefe, líder de proyectos de la Fundación aquí en el Perú. ¿Cómo estás, José? Muy buenos días. Muy buenos días, José Ignacio, un gusto saludarte, encantado de estar acá. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, hoy día tenemos una entrevista muy interesante. Vamos a conversar con el señor Fernando Rospigliosi, que es miembro del equipo técnico de la campaña de Fuerza Popular. Pero antes de entrar a la entrevista, siempre es bueno conocer tus impresiones desde la Fundación, digamos. ¿Cómo ves esta segunda vuelta? ¿Cuál es tu impresión de estas últimas semanas, ¿no? Porque ya los dos candidatos cada vez van siendo más compactos, perfilándose mejor, ¿no? ¿Cómo ves la situación? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por el espacio. Nosotros desde la Fundación naturalmente seguimos con mucho interés el transcurso de esta segunda vuelta. Vemos que es una segunda vuelta con pocos debates temáticos y muchos debates, digamos, de posiciones extremas en algunos casos, ¿no? Me parece que de ambos lados estamos viendo una situación donde hay una clara confrontación, como es natural en una segunda vuelta, pero esta confrontación no necesariamente está a un nivel técnico, sino más bien está a un nivel, digamos, de contienda política entre candidatos y entre figuras políticas. Creo que es un reto todavía, y creo que justamente el debate del fin de semana va a ser una gran oportunidad de conocer un poco más las propuestas aterrizadas al contexto actual, a los diferentes retos que tenemos para levantar la economía, para mejorar las instituciones, para ver en qué medida todavía se puede seguir con algunas reformas estructurales también del sistema político. Pero sí, naturalmente vemos con mucha preocupación, de alguna forma, digamos, el tema de la libertad de expresión, ¿no? Justamente estamos viendo que últimamente hay una cobertura problemática por parte de los medios de comunicación en distintos espacios que normalmente deberían ser abiertos y de mucha tolerancia también hacia los medios de comunicación, y donde se ve más bien un escalamiento incluso de la tolerancia hacia los medios de comunicación, lo cual creo que representa en cualquier sentido un peligro para esta segunda vuelta y para la forma como se está llevando a cabo la cobertura por parte de los medios de comunicación. Nosotros como Fundación Política no estamos apoyando, no podemos de hecho apoyar a ningún partido político porque somos entes completamente neutrales, pero sí nos interesa mucho que prevalezca una segunda vuelta con valores democráticos, con libertad de expresión y con la oportunidad de cada ciudadano de poder elegir en un contexto de transparencia y de debate constructivo, ¿no? Y no destructivo. De acuerdo. Algo que llama mucho la atención en estas últimas semanas es que, y yo estoy de acuerdo contigo, los debates no han sido muy temáticos, han sido más políticos, digamos, ¿no? Ha habido un poco más de show y de espectáculo que de planteamiento de propuestas. Ya los dos grupos tienen sus equipos técnicos, más o menos, ¿no? De hecho, el equipo técnico de la señora Keiko Fujimori se ve más nutrido, es más amplio, y ha ido sumando gente porque ya tenía un equipo, ¿no? Ellos siempre tuvieron un equipo.
Y el señor Pedro Castillo recién, hace algunos días, digamos, ha mostrado 3 personas, luego sumó más gente. Él recién está armando algo. Yo estoy haciendo ya un juicio de valor de alguna forma con respecto a esto, pero ¿tú qué piensas de tanto de Fuerza Popular como partido y quienes acompañan, quienes están alrededor de esta propuesta? ¿Y qué piensas de Perú Libre y de las propuestas y de los personajes que acompañan su campaña? Creo que respecto a la forma de composición de los equipos técnicos, en cada caso, tenemos muchísima más información sobre el equipo técnico de Fuerza Popular, ¿no? Eso sin duda está clarísimo el día de hoy que sabemos quiénes conforman este equipo y cuál va a ser también la línea a seguir. En el caso de Perú Libre todavía podemos ver que no hay mucha claridad o no hay una definición clara de cuáles van a ser finalmente los ejes temáticos y las políticas que se van a seguir en los 100 primeros días, porque en oportunidades escuchamos alguna propuesta y al correr de los días cambia también la posición, entonces no sabemos exactamente cuál va a ser la línea a seguir por parte de Perú Libre, no sabemos exactamente en qué medida se va a buscar el diálogo político, el buscar el liderazgo también o la asociación con diferentes partidos para encontrar una convergencia y encontrar también una coalición que permita llevar a cabo las reformas necesarias, porque no se ve eso, no se ve un diálogo, digamos, que pueda incluir otros partidos políticos o que pueda, digamos, situar una hoja de ruta también como país. Por lo tanto, creo que todavía es un tema pendiente para el Partido Perú Libre, que ojalá el fin de semana puedan, digamos, ofrecernos mucho más información para poder valorar cuál es la propuesta específica que tienen para el país, ¿no? De acuerdo. Ahora te hago una pregunta ya de corte internacional para terminar un poco la introducción. Hay una situación muy convulsionada, digamos. Colombia está pasando por una situación difícil, Argentina está cayendo ya en una serie de escenarios muy complicados, ya hay algunos lugares a las afueras de las ciudades en donde empieza a haber escasez de productos, anaqueles vacíos. Chile ha tenido unas elecciones en las cuales la izquierda, si bien no ha sido elegida como la mayoría ha sido los independientes. Dentro de los independientes, si uno suma con el bloque de izquierda, la izquierda va a dominar la Asamblea Constituyente. Eh, Tienes 3 países de la región en los cuales las cosas están pintándose de una manera muy oscura. Además de que Venezuela y Bolivia siguen con estos periodos de gobierno, lamentablemente, pues, de corte socialista. Perú está en el medio, atrapado en esta situación. ¿Cómo ves tú la coyuntura regional, ya una perspectiva más global, digamos, ¿no? Sí, es una pregunta muy compleja, la verdad, José Ignacio. Nosotros seguimos de cerca los procesos en Colombia, en Chile, ahora los resultados del fin de semana, donde tenemos en un primer momento una mayoría simple de la izquierda, con cargo a que pueda ser con los independientes por el pueblo, que pueda ser incluso un conjunto de agrupaciones políticas que puedan marcar la agenda finalmente del espíritu de la nueva constitución, ¿no? De acuerdo. Vemos en Colombia una situación compleja en cuanto a cómo escala la violencia, ¿no? Y cómo escala este límite entre el Estado de Derecho, las instituciones, el respeto a las instituciones y la convulsión social, que en oportunidades tampoco parece algo orgánico, sino parece más bien algo bastante planificado y organizado, aunque creo que es difícil dar una información que pueda dar la real dimensión de toda esta problemática, porque creo que es una situación donde convergen muchos factores que llevan a que haya un escalamiento de la violencia, ¿no? Y en el caso del Perú en particular, lo que sí estamos viendo es que hay también de alguna forma un escalamiento de este mensaje no positivo, sino más bien de priorizar o de buscar el enfrentamiento y no buscar los puntos de encuentro, lo cual, digamos, lleva a que haya también una polarización de las opiniones. Los debates no necesariamente se dan bajo componentes técnicos, sino más bien bajo opiniones subjetivas,
Y creo que eso tiene que ver mucho también cómo en los últimos años el debate político digamos, se ha envuelto en una narrativa muy dicotómica, ¿no? Muy de lo bueno y lo malo, y no necesariamente se está entendiendo la real naturaleza de nuestros problemas, que tienen que ver con muchas otras variables, y no solamente provienen de ideologías políticas, sino también desde temas como la gestión, que muchas veces se ha mencionado en la Asociación de Contribuyentes, o temas de la capacidad de gasto, o temas incluso de la debilidad de instituciones que tenemos. Entonces creo que ahí sí hay, digamos, puntos de encuentro, paralelismos entre las diferentes situaciones en los países, pero creo que lo que debe prevalecer siempre es el Estado de Derecho, ¿no? Trabajar y buscar tomar decisiones dentro del marco democrático y dentro del marco de la institucionalidad, porque tampoco podemos normalizar la violencia de ningún tipo, venga de donde venga, ¿no? Y eso creo que es algo que debemos estar muy atentos para justamente hacer prevalecer el orden también y la institucionalidad en los sistemas democráticos. De acuerdo, muchas gracias José por tus palabras, por tus comentarios, gracias por conversar con nosotros hoy día. Y nada, seguramente nos veremos y seguiremos conversando en estos espacios muchas veces más. Gane quien gane y pase lo que pase, acá estaremos al pie del cañón. Un gusto, José Ignacio, un saludo y buenas tardes, buenos días por allá. Que te vaya muy bien, muchas gracias. Vamos a una Gracias. pausa comercial y regresamos con nuestro invitado del día de hoy, el señor Fernando Rospilos. Ya regresamos, ya volvemos. Ya retornamos con tu candidato 2021. Sigamos en Tu Candidato 2021. Gracias por estar con nosotros en Tu Candidato 2021. Regresamos en la pausa. Y como les habíamos comentado, tenemos con nosotros hoy día al señor Fernando Rospigliosi. Fernando Rospigliosi, además de haber ocupado diversos cargos públicos y ha sido ministro, además del Estado, él ahora también está colaborando en el equipo técnico de la candidata Keiko Fujimori para el tema, entre otros, de seguridad y defensa, digamos. Y lo tenemos con nosotros hoy día para conversar con él abiertamente de la coyuntura, de la segunda vuelta y efectivamente de lo que se viene. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, José Ignacio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, gracias por estar con nosotros. Yo conozco bien tus opiniones, te sigo generalmente en las redes y he escrito mucho de lo que tú dices. Para mí este es el segundo tiempo del partido de fútbol, ¿no es cierto? Y estamos ya llegando pues al minuto 90. Y la cosa está muy cerrada, está muy pegada, ¿no? ¿Cómo va a ser el equipo técnico de la señora Fujimori, entre ustedes, digamos, contigo formando parte de él, para lograr ese diferencial que pueda, digamos, ya completar la carrera, digamos, porque esto está muy ajustado? ¿Qué piensas tú, para empezar de lo general a lo particular, digamos, ya como campaña, que es en este momento la estrategia de Fuerza Popular a nivel técnico y a nivel político, ¿no? Bueno, lo más importante en esta campaña electoral, como en cualquier campaña, creo yo, es presentar propuestas que resuelvan los problemas de los ciudadanos, sobre todo en una situación tan difícil como la que tenemos ahora, en que por la crisis y por las pésimas gestiones de los gobiernos de Martín Vizcarra y Francisco Sagasti, el Perú ha caído en una situación totalmente desastrosa, ¿no? Hemos tenido el mayor número de muertos por habitante, por millón de habitantes en el mundo entero. Millones de personas han caído en la pobreza. Hemos visto que de un año a otro la pobreza ha subido 10%. Millones de peruanos están sin empleo. La clase media se ha achicado. En fin, un desastre. Entonces, nosotros tenemos un conjunto de propuestas que son destinadas precisamente a resolver estos problemas, los problemas de la pandemia, los problemas del empleo, los problemas del ingreso. Tenemos un equipo que viene trabajando desde hace un año en estos temas para hacer las propuestas adecuadas, y recién en los últimos días se han incorporado
más personas, gente muy capacitada también a este equipo de plan de gobierno, a diferencia del candidato de Castillo que no tiene nada. O sea, hace pocos días han sumado a diversos individuos que por supuesto no constituyen un equipo, o sea, gente que nunca ha trabajado en conjunto y que no tienen un plan que proponerle al Perú. Recién a 2 semanas de las elecciones están tratando apresuradamente de hacer un plan para proponer algo. Eso es absurdo, ¿no? No se puede tratar así. Una crisis tan profunda como la que tenemos, además, como tú habrás visto, tanto en el equipo inicial que ha trabajado durante muchos meses, como en las nuevas personas que se han incorporado a este equipo. Hay gente que tiene experiencia, que ha trabajado exitosamente en diversos gobiernos, y entonces no van a entrar el 28 de julio eventualmente a aprender, a ver cómo funciona el Estado, y se van a pasar 1 año, 2 años aprendiendo. El Perú se va a destruir en ese tiempo. No se trata de empezar desde cero. Nosotros tenemos un equipo de gente capacitada y además hay mucha gente con experiencia ya en el gobierno que sabe qué cosa es lo que hay que hacer, que va a ir de frente a hacer las cosas que se requieren. Entonces, yo creo que ese es el punto, ¿no? Lo más importante entonces es que tenemos las propuestas para sacar al Perú de la crisis, y eso se va a aplicar inmediatamente porque también hay gente que es experimentada en la gestión de gobierno. En ese sentido, y que creo que yo estoy de acuerdo contigo, Fernando, en que hay una notoria diferencia en propuestas, en el nivel del plan de gobierno, incluso en la capacidad de los técnicos que están al lado de Fuerza Popular. En este sentido, ¿crees tú que la figura de Keiko Fujimori más bien termina siendo, entre comillas, es una pregunta incómoda la que te voy a hacer, pero termina siendo un poco lo que desbalancea, lo que distorsiona esta realidad? El hecho de tener una figura como Keiko que tiene una mochila pesada, que tiene, digamos, una serie de desconfianzas con la población, tapa un poco esta realidad, que es que Fuerza Popular realmente tiene probablemente más tiempo, mejores propuestas y propuestas más sólidas que Perú Libre. ¿Cómo se resuelve eso? ¿Cómo lo ves? No, al contrario, porque justamente es Keiko Fujimori la que ha sido capaz de aglutinar este equipo. O sea, ningún otro partido, ningún otro líder ha sido capaz de aglutinar a un equipo tan solvente, tan competente, tan experimentado como este. Eso desde la primera vuelta y con mayor énfasis en la segunda vuelta, como habrá visto, donde tenemos que se han plegado prácticamente todos los que son partidarios del estatismo, del socialismo, del comunismo, de la dictadura. Todo el resto se ha plegado al equipo de Keiko Fujimori. Entonces ella ha sido capaz de aglutinar a todas estas personas. Mira, yo mismo, como tú sabes, yo he sido un adversario en el gobierno de Alberto Fujimori durante toda la década. A mí me hace mucha gracia una gente que hoy día se proclama antifujimoristas y que, por supuesto, en la década del 90 nunca estuvieron en la oposición a ese gobierno, o algunos que ni siquiera habían nacido en esa época, y que hoy día son unos feroces antifujimoristas sin tener idea de nada de lo que ha ocurrido. Pero en ese sentido, yo respaldé a Keiko Fujimori el año 2011 contra Ollanta Humala, y a lo largo de esta última década yo he tenido oportunidad de conocerla, de ver su trabajo construyendo un partido como Fuerza Popular, y eso me llevó a estar de acuerdo con los principales planteamientos políticos que ella hizo ya el año pasado, que la amenaza más importante que teníamos en esta ocasión era el populismo y el izquierdismo, como lo estamos viendo. O sea, no solamente la crisis que ha devastado el país, sino políticamente tenemos un sistema muy fragmentado, pero además una amenaza inmediata, que es el populismo y el izquierdismo que quiere llevarnos por el camino de Venezuela, de Cuba. Lo dicen abiertamente. O sea, todos los días se descubre un nuevo audio, una nueva expresión de estas personas que dicen vamos a llegar al poder y nos vamos a quedar, no lo vamos a adoptar, como Cuba, como Venezuela. O sea, lo que ellos quieren es establecer una dictadura. Entonces, ese es el principal peligro que tenemos, que nos puede llevar a una situación peor de la que estamos. Algunos dicen, bueno, ya tocamos fondo. No necesariamente hemos tocado fondo. Podemos caer más al fondo del abismo todavía
si es que tenemos una alternativa como la del señor Castillo, que busca abiertamente llevarnos a una situación como la de Cuba o Venezuela. Entonces, por eso es que Keiko Fujimori ha sido capaz de congregar a gente como la que hoy día está respaldando su alternativa de gobierno. De acuerdo. Hablando ya de este tema del comunismo, el socialismo, más que ideológicamente, hoy, el día de ayer 18 de mayo, la Asociación de Oficiales Generales y Almirantes del Perú le envía una carta al señor Sagasti, ¿no? Que además es una carta que yo considero muy oportuna, la firma un teniente general de la FAP, el señor Wilson Urteaga Cabrera, en donde hace pública una preocupación que hemos tenido todos y que tenemos muchos de los que estamos metidos en el debate público, y es que si es que gana la señora Keiko Fujimori, a partir del 7 o el mismo 6 de junio, empiecen a ocurrir una serie de conflictos sociales, revueltas, bloqueos de carreteras, etcétera, etcétera. Pero hay una situación muy complicada, porque el 7 de junio la señora Keiko Fujimori todavía no es jefa de nadie. O sea, no es jefa del comando conjunto, no tiene un cargo público, y tenemos un gobierno que, como ha sido notorio, ha tenido, yo creo que, algunas cosas positivas, pero de las que no han sido positivas definitivamente han sido, por ejemplo, el manejo que tuvo del paro agrario en diciembre del año pasado, ¿no? Y, por ejemplo, su rol, digamos, cambiando y modificando los ascensos también en la policía, o sea, y tienes una ministra de Defensa que es la señora Nuria Esparcha, quien yo respeto mucho, pero que definitivamente es una persona que tiene muchísimos más cuidados con los derechos humanos que con los mismos militares o policías que van a combatir, digamos, al campo. Y tienes un señor, José Lice, a quien también la verdad que respeto mucho, pero que también ha mostrado esas debilidades y contramarchas en el manejo del desorden social, vamos a llamarlo así. ¿Cómo ves esta situación? Porque a mí realmente me preocupa bastante. ¿Qué es lo que debería hacer de antemano el gobierno? ¿Qué piensas de esto? Bueno, a mí también me preocupa. Yo saludo también ese pronunciamiento de la DOGEN y de verdad yo también he señalado eso en varias oportunidades en los últimos días y semanas. Es evidente que la gente que respalda a Castillo y a Cerrón van a tratar de provocar disturbios, tumultos, agresiones. De hecho, ya los están provocando ahora. Hemos visto cómo en los últimos días están atacando a los periodistas en diversos lugares del país. Ha sido en Ayacucho, ha sido en Huancavelica, ha sido en Junín, donde han atacado a Carlos Paredes. Es decir, a cada rato están haciendo este tipo de actos violentos y sin duda yo creo que los van a protagonizar en el futuro, sea quien gane. De todas maneras van a hacer esto. Si tenemos en cuenta quiénes integran esta candidatura de Castillo y Cerrón, es decir, por un lado está Sendero Luminoso, que se hace llamar Movadef, por otro lado está la gente de Cerrón, que es la gente vinculada al MRTA, y son prácticamente agentes de los cubanos y los venezolanos, y por otro lado están los antauristas, que se han sumado públicamente y están ahí dándole ya protección, son la gente de choque de Castillo, como lo hemos visto, se han exhibido junto a él. Entonces, estos tres grupos son grupos que tienen experiencia violentista y que tienen experiencia en promover disturbios. Entonces, yo creo que esto va a venir de todas maneras. Yo también he estado haciendo llamados, y me sumo al llamado de la DOGE, al gobierno para que tome medidas preventivas, ¿no? Y se le ha exigido al gobierno, oigan, ¿qué están haciendo ustedes? Ustedes son gobierno, el próximo gobierno va a entrar el 28 de julio, pero ustedes son gobierno ahora. ¿Qué cosas están haciendo para prevenir esto? Y hasta donde se sabe no están haciendo nada. O sea, no es que la policía no sepa, la policía sabe y sabe muchas cosas y hay servicios de inteligencia que están haciendo su trabajo, pero lo que se requiere es una decisión política del gobierno para que estas informaciones que tienen las fuerzas del orden se pongan en práctica, ¿no? Y que se tomen medidas preventivas para impedir una oleada de violencia, que puede ser efectivamente a partir del 7 de junio o puede ser a partir del 28 de julio, pero de todas maneras yo creo que es previsible que esto va a ocurrir y hay que tomar todas las medidas del caso. De acuerdo, y entrando un poco más en las propuestas técnicas, digamos, ha estado definitivamente sobre el debate en el punto número 1 todo lo que es economía, la parte más económica, las inversiones, el modelo económico, y en segundo lugar
el tema de salud, la crisis sanitaria, la vacunación, la pandemia. Sin embargo, en todas las encuestas que han habido en los últimos 3 4 años, la seguridad, si no era el primero, era el segundo, era el tercer problema que los pobladores y, digamos, la ciudadanía reconocía como de los peores males que sufría. Y nosotros sabemos ahora que tenemos muchos retos en términos de seguridad ciudadana, ¿no? Y también de seguridad interna, que son dos cosas a veces que son distintas, digamos. ¿Cuál es la propuesta de Fuerza Popular para este problema que yo creo que es muy importante para la población y que ahora se ha invisibilizado un poco, pero que otra vez va a estar de nuevo, como siempre, en el primer lugar más adelante? Bueno, en realidad en una de las varias encuestas que han salido, ya no recuerdo en cuál porque han salido muchas en las últimas semanas, veía que el problema de la seguridad aparecía como uno de los primeros, cosa que me sorprendió porque como tú dices, lo que hemos tenido es obviamente pandemia y economía, pero la seguridad aparecía con un porcentaje muy alto de personas que veían eso como el principal problema. Nuestras propuestas de seguridad están destinadas a servir a la población. ¿Qué cosa es lo que más le preocupa a la población? Lo que se llama el delito callejero, el raqueteo, o sea, el robo de los celulares, de las carteras, los asaltos a las bodegas, los asaltos a las casas, a los pequeños negocios. Eso es lo que más preocupa a la mayoría de las personas y eso es lo que nosotros pretendemos resolver. ¿Cómo? Hay que enfrentarlo esto desde las comisarías. Esa es la base para enfrentar este delito callejero, este raqueteo. ¿Y qué cosa hay que hacer en las comisarías? Hay que hacer varias cosas. Uno, hay que fortalecer la investigación criminal, los detectives. Los detectives de la policía son muy buenos, pero la mayoría de detectives están en las grandes unidades, no están en las comisarías, o sea, persiguiendo el crimen organizado, el narcotráfico, cosa que está muy bien, pero esta enorme capacidad policial de la investigación criminal debe ponerse al servicio también de la mayoría de la gente para combatir estos delitos callejeros. Más detectives y mejores detectives a las comisarías. En segundo lugar, patrullaje inteligente, es decir, el patrullaje en los puntos calientes, el patrullaje donde cometen los delitos, es más probable que se cometan los delitos. Se requieren los delitos. Pero ¿qué se requiere para tener esto actualizado? Porque si la gente no denuncia, no sabemos dónde se están cometiendo los delitos. Y según el Instituto de Estadística, solamente 19% de los que han sido víctimas de un delito lo denuncia, porque no confían en el sistema. Entonces, tenemos que cambiar eso, tenemos que mejorar eso. ¿Por qué la gente no confía en el sistema? Bueno, por diversas razones. Porque va a una comisaría y no la atienden bien, porque la policía no les hace caso, o porque la fiscalía suelta al delincuente cuando la policía lo ha capturado. En fin, hay muchas razones. Entonces, en tercer lugar, ¿qué necesitamos? Una policía comunitaria, una policía de cercanía, el policía del barrio, el policía que esté en contacto con los guachimanes del barrio, con las juntas vecinales, con el bodeguero, con el zapatero, o de WhatsApp con ellos, que pueda estar cercano a la población y que pueda recibir alerta inmediatamente cuando se vea gente sospechosa en el barrio o cuando se ha cometido un delito, acudir. Se requiere reentrenar, por cierto, a la policía para eso, porque desgraciadamente hay policías que no están acostumbrados a dar una buena atención a la población. Hay que reformar el Estado. Mucha gente está descontenta con el Estado y eso explica gran parte de la indignación y la rabia que hay. Y es verdad, el Estado no está funcionando bien, no es que el sistema esté funcionando mal, no, el libre mercado funciona, hay muchos impuestos, el Estado tiene mucho dinero, pero no atiende debidamente las demandas ciudadanas. En el caso de la seguridad, hay que reentrenar muchas veces a los policías para que atiendan adecuadamente a la gente en las comisarías, para que le presten atención y para que resuelvan sus problemas. Eso es lo más importante, para que se dé solución a sus problemas. Tenemos que mejorar también el Código Procesal Penal, porque ahora toda la investigación está en manos de la Fiscalía y los fiscales no saben investigar. Quienes saben investigar son los policías. O sea, hay que cambiar algunos artículos del Código Procesal Penal para que la investigación pase nuevamente como eran y los fiscales que tengan la dirección jurídica de la investigación. Pero muchas veces los delincuentes salen porque los fiscales, como digo, no saben investigar, llegan tarde, no están en el momento preciso y entonces están contra el delincuente y el delincuente sale en libertad. Último, necesitamos un centro
de comando y control, lo que se llama un C4, comando, control, cómputo, por lo menos en Lima. Es una gran ciudad con 10 millones de habitantes, es decir, un centro que tenga el control de todas las cámaras de seguridad, tanto de la policía, esté conectada a la de los municipios distritales, muchos de los cuales tienen cámaras que tengan comunicación adecuada, para que la policía pueda, cuando se detecte un delito a través de una de estas cámaras. Hemos visto cómo esto no funciona, las cámaras del municipio no funcionan en el centro de Lima. Es decir, es increíble que no tengamos eso en una ciudad como Lima, cuando el problema no es, o por lo menos no ha sido de dinero, porque ha habido mucha plata, pero no se ha invertido en lo que hay que invertir en la tecnología necesaria para combatir el delito. De acuerdo. El tema del narcotráfico. Hay una tarea pendiente con este asunto y que lo hemos dejado también otra vez en el espacio, y es peligrosísimo, porque no es... Tú sabes muy bien, Otto Ibovich ha sido alguien que lo ha dicho varias veces, han habido varios momentos en los cuales se ha levantado el tema de cómo el narcotráfico sí penetra en la política, en las empresas, en el sector privado, en el sector financiero. ¿Cómo vamos a combatir este mal que sigue ahí tranquilito en su zona de confort, nadie lo toca, ¿no es cierto? Y pasan los años y sigue ahí el monstruo, sabiendo además, como bien decías, que Movadef, Sendero y probablemente mucha gente allegada a Vladimir Cerrón y Pedro Castillo tienen vínculos con el narcotráfico. Claro, mira, es increíble la dejadez del Estado en este tema, a tal punto que desde el año 2017 el Perú es el único país de la región que no publica cifras sobre los sembríos de hoja de coca y sobre la producción de cocaína. Tanto Colombia como Bolivia, que son los otros países de la región que están, donde hay sembríos de coca y que producen cocaína, publican. Perú 2017 dejó de publicar, porque como los sembríos estaban creciendo, entonces para ocultar la realidad de la política de la avestruz no se publica. Sin embargo, el año 2020 el gobierno de los Estados Unidos publicó un informe diciendo que en el Perú habían más de 70.000 hectáreas sembrada de coca, que significaba un aumento muy grande en relación a los últimos años, y que eso llevaba a que la producción potencial, o sea, nunca se sabe cuándo se produce exactamente, porque es un negocio ilegal, pero la producción potencial de cocaína llegaba a más de 700 toneladas, o sea, una cantidad inmensa. Bueno, ahora, la mayor parte de la producción de cocaína está ¿en qué lugar? En el Braen, en el valle de los ríos N, Apurímac, Mantaro. ¿Y cuál es el problema ahí? El problema son los terroristas de Sendero Luminoso, o sea, la región de los Quispe Palomino. En el Braen nunca se ha aplicado, por ejemplo, hoja de coca. ¿Por qué? Porque están los terroristas, entonces van los erradicadores, que son civiles, que trabajan para el Ministerio del Interior, y los reciben a balazos y los matan. Entonces, no se puede prácticamente erradicar por la presencia de los terroristas que se han convertido en sicarios del narcotráfico, trabajan con ellos. El otro día, la semana pasada, en un puesto policial de un lugar que se llama Natividad, ahí en el Braen, se decomisó un camión que llevaba coca ilegal y atacaron la comisaría y hubo un enfrentamiento muy fuerte. Entonces es una situación muy, muy crítica. Esto hay que combatirlo y acabar con eso rápidamente. Para eso hay que acabar primero con esta banda terrorista de los Quispe Palomino, que como tú dices tiene algunas relaciones peligrosas con otra gente. Hay que acabar con la banda de los Quispe Palomino y luego entrar a erradicar y combatir el narcotráfico con mucha fuerza en el Braen, ¿no? Porque si esto sigue así, bueno, el Perú ha perdido prácticamente el control sobre una zona de su territorio, ¿no? No puede ser que el negocio ilícito del narcotráfico siga prosperando en el Braen y que no se pueda hacer nada. Hoy día el narcotráfico es la principal amenaza a la seguridad nacional que tiene el Perú. Bueno, como tú dices, tiene un efecto corruptor enorme sobre todas las instituciones de Estado, sobre la política. Entonces es algo que no se puede permitir que siga creciendo impunemente como lo viene siendo hasta ahora. De acuerdo, ya para terminar, quedan un poco
los últimos días, como comentábamos al inicio, digamos, de esta segunda vuelta, y el voto de Castillo es muy duro. Las encuestas son muy honestas en este sentido, aunque siempre tienen dificultades para captar realmente el sentir de la gente, ¿no? Las encuestadoras y las encuestas han demostrado que tienen muchos vacíos y errores, lo cual es comprensible. Es un instrumento de medición falible como cualquier otro, pero sí lo que se puede ver es que el voto de Castillo es muy duro. ¿Qué le dice usted, ya como un personaje que está involucrado en la campaña y que además está postulando, digamos, como un equipo, digamos, a hacer gobierno en los siguientes 5 años, a ese votante que confía todavía en que Castillo puede ser una opción de cambio, en que Castillo y Perú Libre realmente pueden responder a esas inquietudes y necesidades que como bien mencionas, tienen que ver más con el Estado, con el modelo económico? ¿Cuáles serían tus palabras para los votantes, para los electores que nos escuchan? Yo creo que Castillo lo que hizo en la primera vuelta fue aprovechar el descontento, la rabia, la ira de los peruanos por este pésimo manejo de la crisis. Y como era una persona desconocida, mucha gente se inclinó por él, porque ha habido también una campaña de demolición sistemática de la clase política, en parte justificada, en parte no, en años anteriores. Entonces dijeron, este es un hombre nuevo que puede resolver eventualmente esta crisis y encarnar ese descontento de la población. Pero ahora yo creo que ya no hay excusa. Ahora ya se está conociendo quién es realmente Castillo. Ahora de sus directas vinculaciones con Sendero Luminoso, que ahora se hace llamar Movadef, el MRTA, y con los santauristas. Se sabe además que no hay ninguna propuesta para resolver los problemas del Perú. Se sabe que cambia todos los días de posición. Un día dice voy a destruir la Defensoría del Pueblo, al otro día va y se queja la Defensoría del Pueblo. Un día dice voy a liquidar el Tribunal Constitucional, al día siguiente dice que ya no. O sea, lo único cierto es que están tratando de engañar al pueblo con cosas que no son reales. No tienen un equipo de gobierno, no tienen solución para los problemas estos de las vacunas, de la crisis de salud y de la crisis económica. Como tú habrás visto, nosotros hemos planteado, por ejemplo, el reparto del 40% del canon de manera directa a la población, dado que los gobiernos regionales y municipios han fracasado. El 40% significa, el próximo año se calcula, dicen los economistas, unos 7.000 millones de soles de canon. 40% significa repartir 2.800 millones de soles directamente a la población, sin intermediarios, sin pasar por el gobierno regional, sin pasar por el gobierno municipal. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de crear empleo productivo y de aumentar los ingresos de la gente, que la gente tenga plata en el bolsillo para que la economía vuelva a empezar a funcionar y se reactive. Esos son los asuntos que tenemos que resolver y está clarísimo que Castillo no tiene ninguna opción para dar solución a ninguno de estos problemas que tienen los peruanos. Por eso yo creo que es responsable votar por Keiko Fujimori y su equipo. Keiko Fujimori no es una candidata, Keiko Fujimori es un equipo. En cambio, en el otro lado no hay un equipo, hay un conjunto de gente que se sube al carro bastante oportunistamente y el señor Castillo, como es evidente, no tiene las condiciones para dirigir el país, menos aún en una crisis tan fuerte como la que tenemos. Excelente, nada. Muchísimas gracias. Fernando, ha estado con nosotros Fernando Rospigliosi, que es miembro del equipo técnico de Fuerza Popular para temas de seguridad, pero también, digamos, para temas de políticas públicas, porque además, algo que yo olvidé mencionar al inicio de la entrevista es que, Fernando, tú eres periodista, sociólogo también, de profesión, ¿no? Y entonces, ¿sí? Digamos, periodista, sociólogo y especialista en temas de seguridad. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a seguir conversando con más miembros del equipo técnico de los dos partidos, de tanto Fuerza Popular como Perú Libre. Vamos a una pausa comercial y regresamos con el cierre del programa Tu Candidato 2021. Muchas gracias. Muchas gracias, José Ignacio. Ya retornamos con Tu Candidato 2021. Sigamos en Tu Candidato 2021.
Volvemos entonces para las palabras finales, los momentos finales de este programa Tu Candidato 2021. Hemos tenido una muy interesante entrevista con el señor Fernando Rospigliosi, miembro del equipo técnico de la señora Keiko Fujimori de Fuerza Popular. Yo rescato dos cosas. La primera es lo que dijo al final. La señora Keiko Fujimori no es Keiko, es un equipo, número uno. Y número dos, algo también importante en su discurso, en su narrativa, es la desconfianza que se tiene de Keiko de parte de mucha gente, de alguna forma es contrarrestada con esta verdad que el señor Rospigliosi la mencionaba, es que ¿cómo pueden desconfiar tanto de Keiko si ha logrado juntar y unir a tanta gente muy capaz a su alrededor? Que es cierto, el señor Rospigliosi es uno de los que está ahí, pero está Luis Carranza, está el señor Techito Bruce, Carlos Bruce, está el señor José Recoba, está el señor Gustavo Nakamura, ahora ha entrado Norma Yarrow, está el señor Rafael Belaúnde en temas de energía y minas, está el señor Marco Vinelli para el tema de agricultura, el señor Máximo San Román, que algunos dicen, bueno, este es el ala dura, vieja del fujimorismo, pero el señor Máximo San Román es muy querido en la sierra, en provincias, cusqueño él, por ser un emprendedor que salió adelante desde abajo. Y la verdad es que el equipo técnico de Fujimori pues, es un equipo técnico interesante, ¿no? Nadie lo puede negar, con mucho nivel, con mucha capacidad técnica y con propuestas que las ha hecho muy claras además el señor Rospigliosi. Queridos amigos que nos están viendo, que están ustedes probablemente dudando de por quién votar, comparen los equipos. Busquen a cada miembro del equipo de la señora Fujimori, con nombre y apellido, búsquenlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Habrán unos que no les gustan, habrán otros que sí les gustan, habrán otros malos, habrán otros buenos. Hágase su panorama, hágase su lista. Porque ese es el equipo que va a acompañar a la señora Keiko Fujimori, esa es la gente que está ayudando a que las propuestas sean concretas. Y asimismo, vea usted quiénes son los que rodean al señor Pedro Castillo, vea su nivel educativo, vea su nivel intelectual, vea sus carreras, vea si han hecho cosas serias, interesantes, vean si han sido personas exitosas. Porque usted, señora, señor que nos está escuchando, yo le pongo un ejemplo muy sencillo, usted quiere lo mejor para sus hijos. Usted quiere que su hijo sea un profesional exitoso, probablemente quiere que estudie en una universidad o en un instituto técnico, quiere que sea un tipo inteligente, una mujer, un hombre inteligente, quieren que tengan un buen trabajo, que sean personas cultas, bien habladas, que sean personas de nivel, que puedan tener la capacidad de rozarse, de codearse con gente, conversar. Eso es lo que usted quiere de sus hijos. Usted no quiere que sus hijos sean ignorantes, brutos, que no saben hablar, que no saben decir las cosas. Usted no quiere eso para su familia ni para sus hijos. Yo siempre me pongo este ejemplo. Yo siempre veo a los candidatos y veo a los equipos técnicos, veo a los políticos, y siempre pienso, si ellos son personas como las que yo me imagino que podrían ser mis hijos, fíjense. Y claro, evidentemente uno quiere que sus hijos sean perfectos, ¿no? Pero más o menos es un punto de comparación. Yo siempre me pregunto así, si mi hijo fuera esa persona, ¿yo estaría contento con mi hijo? Si mi hija fuera esa persona, ¿yo estaría contenta, orgullosa de mi hija? ¿No? Y eso me hace definir también quién está de un lado de los candidatos y quién está del otro lado. Usted tiene que ver quiénes están al costado del señor Pedro Castillo y quiénes están al costado de la señora Keiko Fujimori. Dejar las pasiones, dejar los odios, dejar los sentimientos extraños, las dudas, metidas en la cabeza por años de discursos políticos, y tiene que pensar, razonar quiénes van a estar del lado de la señora Keiko Fujimori como técnicos especialistas, si tienen propuestas, si son personas profesionales, quiénes van a estar detrás, al costado del señor Pedro Castillo. Eso es lo que usted tiene que pensar en las siguientes semanas. Olvídese de los cuentos, de los floros del populismo, olvídese de las promesas baratas, olvídese de que si es el maestro de la mauta, de que si los pobres y los ricos, olvídese estas cosas. Piense. Nos vemos en una siguiente edición de Tu Candidato 2021. Muchas gracias. Hemos presentado Tu Candidato 2021.